Hola, te saludo con gusto. El día de hoy vamos a conocer principios básicos a la hora de crear gráficos estadísticos. Entonces vamos a entender a un gráfico estadístico como la representación visual, aquí tenemos la definición, como la representación visual que siempre la vamos a obtener nosotros de nuestros datos. Ya sea una tabla de frecuencias simple, una tabla de frecuencias por intervalos o con datos agrupados o de una base de datos, pero siempre nuestros gráficos van a salir de ahí. Infinidad de gráficos existen, pero aquí lo importante es que tú sepas qué gráfico es el más ideal para representar tu información de manera visual. Entonces, para poder hacer eso, primero tú indudablemente tienes que comprender la información que tienes o los datos que tienes para que lo puedas hacer. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión un poquito más de manera práctica. Quiero que observes cuando nosotros creamos una tabla de frecuencias, ya sea una tabla de frecuencias simple o una tabla de frecuencias con datos agrupados, te vas a dar cuenta que algo que hay como constante es la categoría, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Eso lo hacemos en muchas ocasiones por una cuestión didáctica y una cuestión teórica, para que comprendas de dónde salen las cosas. Pero ya en un sentido más práctico, habrá ocasiones en que simple y sencillamente para determinado caso no hay necesidad de que siempre estés sacando la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. Eso siempre va a depender de la situación y de lo que tú consideres que es información que necesitas para trabajar. Ya en un sentido práctico es así. Insisto, lo aprendemos a hacer todo lo demás para saber de dónde salen las cosas, por una cuestión didáctica. Entonces, si estamos diciendo que a veces no vamos a necesitar ni la frecuencia relativa ni la frecuencia acumulada, algo que sí en muchas ocasiones vamos a utilizar, pues van a ser las categorías y la frecuencia absoluta. Pero siempre va a depender mucho de lo que tú estés queriendo representar. Entonces, vamos a utilizar dos ejemplos para ver la importancia de los gráficos y cómo podemos trabajar con los gráficos. Entonces, el primer caso nos dice que se le dio a probar una paleta de determinado sabor a 15 personas. De esas 15 personas, 3 dijeron que el sabor les pareció regular, 5 que el sabor les pareció bueno y 7 que el sabor les pareció excelente. Entonces ya desde aquí, desde el momento en que tú estás entendiendo la situación, tú eliges qué datos vas a utilizar. Entonces esa es la primera consideración que debes de tomar, o la recomendación que yo te hago. Identificar el gráfico idóneo para representar tu información o tus datos. Pero recuerda, tú eres quien elige eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir la categoría y su frecuencia absoluta. Entonces me voy a donde dice insertar, me voy a la primera y listo, ya tengo el gráfico. Entonces, si yo hubiera querido, en lugar de utilizar la frecuencia absoluta, que es un número, en este caso puede ser discontinuo o continuo, si yo hubiera querido utilizar porcentajes, pues también lo pude haber hecho seleccionando nada más la frecuencia relativa. En este caso no lo hice. Entonces, segunda recomendación cuando creas un gráfico, que siempre el título describa lo que hay como información en el gráfico. Eso es algo muy importante. Entonces, en este caso no lo voy a poner, pero te lo estoy mencionando para que lo tomes en consideración. Tercera recomendación, que identifiques de manera horizontal, que de manera horizontal esto no es otra cosa que el eje X, que identifiques qué representan estos datos que tenemos de manera horizontal, y de manera vertical, en este caso del 0 al 8, o también conocido como eje Y, qué representan estos datos. Entonces, si te das cuenta, esta tabla, o más bien este gráfico, no está completo, está muy simple y a nosotros no nos dice mucho. Entonces, habría que poner el título y habría que poner, aquí nos faltan a lo mejor los porcentajes o la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero empezar a insertar información, por ejemplo, ponerle los títulos a los ejes, ahí está. La selecciono y ya aquí yo puedo ponerle los títulos a cada uno de los ejes. Insisto, esto depende mucho de quien está creando el gráfico, en este caso tú. Segundo,
Si tú seleccionas la casilla que dice etiquetas de datos, te vas a dar cuenta que ahora sí ya me puso la frecuencia absoluta para regular, para bueno y para excelente. Ahora esto ya empieza a tomar más forma, empieza a tomar más sentido. Entonces, estos son los elementos que tú tienes que tomar en consideración a la hora de estar creando un gráfico. Esto, indudablemente, si yo quisiera, en lugar de haber utilizado una gráfica de columnas, pude haber utilizado fácilmente una gráfica de pastel, y también a lo mejor visualmente hubiera sido todavía mejor para poder entender esta tabla de frecuencias. Pero insisto, tú eres quien elige eso. Ahora, vamos a eliminar esto y vámonos con un caso un poquito más práctico para que veas la importancia de saber utilizar los gráficos y cómo crearlos. Entonces, vámonos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos dice que tenemos a 3 alumnos, a Pedro, a Paco y a Pablo. Y que lo que tenemos así de manera horizontal para cada uno de ellos son sus calificaciones que obtuvieron en exámenes con relación a la materia de matemáticas que se le aplicaron, uno en enero, uno en febrero, uno en marzo y uno en abril. Entonces aquí quiero que veas cómo el mismo gráfico que utilizamos nosotros aquí arriba, aquí lo podemos utilizar también, pero cómo podemos sacarle todavía más partido, pero eso depende insisto, de que tú identifiques cuáles son los gráficos idóneos para trabajar. Entonces fíjate bien, imagínate que yo quiero hacer una comparativa entre Pedro y Paco, nada más hacer una comparativa en cuanto a calificaciones entre Pedro y Paco, solamente, en este caso voy a descartar a Pablo, entonces solamente los selecciono a ellos dos y sus calificaciones. Checa qué pasa, me voy a insertar, me voy al mismo tipo de gráfico, selecciono la primera y listo. Nota cómo aquí con el color naranja me está diciendo que representa las calificaciones de Paco y lo que está con azul las calificaciones de Pedro. Y ya yo puedo empezar a comparar. Ojo, otra vez aquí decimos, hay que ponerle un título al gráfico y ahorita el gráfico está incompleto. ¿Por qué? Porque nos faltan datos, nos falta aquí las etiquetas, los ejes, para que tengan más sentido. Y si te das cuenta, aquí tenemos, en el eje X, tenemos 1, 2, 3, 4. Y la verdad es que eso confunde. ¿Qué significa ese 1, 2, 3, 4? Eso es lo que tú tienes que identificar en cuanto a ejes. Si analizas ese 1, 2, 3, 4, pues significa, el 1 significa enero, el 2 febrero, el 3 marzo y el 4 abril. Pero gráficamente aquí no se comprende así. Entonces hay que aprender a identificar eso. Entonces nos vamos a donde dice, seleccionamos nuevamente nuestro gráfico, nos vamos a donde dice diseño y nota que hay un botón aquí que dice seleccionar datos. ¿Ok? Entonces aquí me aparecen las entradas de leyenda. ¿Qué son las entradas de leyenda? Bueno, lo que tenemos aquí de manera horizontal. ¿Ok? Que en este caso los datos que estamos seleccionando son los de Pedro y Paco. Y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, es decir, ese 1, 2, 3, 4, pues nos está apareciendo así, pero nosotros queremos que nos seleccione o que lo que aparezca como título sean los meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic donde dice editar. Después nos aparece rango de rótulos del eje. Recuerda que los rótulos no es otra cosa que los títulos que queremos que aparezcan. Entonces aquí vamos a seleccionar pues todos los meses. Y le damos aceptar. Le damos aceptar. Y nota cómo aquí ya me cambió, ahora sí, los meses. Ya no tengo 1, 2, 3, 4. Ahora ya tiene más sentido la gráfica. ¿Qué me falta aquí? Pues las calificaciones que obtuvieron para cada mes. Nos vamos aquí y seleccionamos etiquetas de datos. Ahora sí, nos está diciendo que en enero Pedro tuvo 9 y Paco tuvo 8. En febrero Pedro tuvo 7 y Paco tuvo 8. Se siguió manteniendo constante. En marzo Pedro tuvo 9 y Paco tuvo 9. Entonces ya desde aquí tú ya puedes empezar a hacer un análisis de la información ya de manera, nota cómo la información, que en este caso es cualitativa, te puede llevar a ti a una valoración o a una evaluación
cualitativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí ya hay que analizar la información. Vamos a analizar la información de una manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí tú ya puedes empezar a hacer inferencias. Por ejemplo, dices, a ver, en enero Pedro en el examen de matemáticas sacó 9, pero en febrero sacó 7. Y aquí ya como profesional ya te puedes empezar a hacer preguntas. A ver, ¿por qué Pedro en enero me sacó 9? ¿Y por qué en febrero bajó 2 puntos y ahora tiene una calificación de 7? Ya eso implica un análisis estadístico y un análisis como profesional de la educación. Entonces ya aquí habría que identificar qué variables son las que a lo mejor le afectaron a Pedro. Bueno, a lo mejor es que supongamos que a lo mejor en enero su papá y su mamá le ayudaron a estudiar a Pedro. O a lo mejor imagínate que en enero su hermano mayor le ayudó a estudiar para el examen de matemáticas. Pero resulta que su hermano mayor en febrero se fue, Pedro se quedó solito y por eso bajó la calificación. Otra cosa, a lo mejor seguimos con un ejemplo, solo son suposiciones, podría ser que a lo mejor Pedro en enero emocionalmente, digamos que estaba muy motivado porque sus papás les dijeron que si sacaba una buena calificación le iban a regalar algo, pero como ya no hubo motivación para el siguiente mes, pues Pedro bajó la calificación. Entonces aquí ya no solamente estamos hablando de los números, sino el significado que tú le puedes dar a esos números, y obviamente eso ya depende mucho de ti y de cuánto escarbes o cuánto indagues en el historial para este caso del estudiante. Aquí ya también puedes hacer una comparativa inclusive entre estudiantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, indudablemente para el mes de enero, pues quien tuvo mejor calificación fue Pedro. Para el mes de febrero, quien tuvo mejor calificación fue Paco. Pero nota cómo Paco en este caso se está manteniendo con una calificación constante. Eso ya también tiene que representar algo para ti. ¿Por qué Paco es constante? Porque si te das cuenta, Pedro 9 baja 7. Porque a lo mejor Pedro necesita mucha motivación porque tiene un locus de control, a lo mejor inclusive un locus de control externo. Y entonces requiere motivación, pero Paco es distinto. Paco tiene un locus de control interno y entonces por eso él es muy consciente de lo que está haciendo, aprende más de su proceso de metacognición y por eso va mejorando y se mantiene. Estos son elementos que tú ya puedes empezar a tomar en consideración. Inclusive, por ejemplo, aquí nota cómo yo seleccioné los datos que quería analizar. Si yo quisiera nada más analizar a Paco y a Pablo, también lo podría hacer, o inclusive si yo quisiera analizar a estos 3 estudiantes para que me salgan un gráfico de columnas triple, también lo podría hacer, aunque bueno, en este caso ya sería un poquito más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos más datos y entonces aquí estamos diciendo la importancia de que tú identifiques cuándo utilizar un gráfico y cuándo no utilizarlo, pues indudablemente primero para que tú comprendas la información, comprendas la situación, la analices, tomes decisiones y sobre todo, pues no te confundas.